mucho gusto le doy la palabra a mi querido amigo Héctor Díaz Polanco. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Presentar libros es siempre una aventura. Puede uno quedarse solo, ¿verdad? Mascullando sobre el libro. Así que le agradezco mucho. Yo quisiera explicarles cómo llegué a este tema. Realmente no me asocian con la historia. ¿Por qué una rebelión del siglo XVII? Es un lugar tan remoto y exótico como el istmo de Tehuantepec, guardando toda proporción. Habitualmente un historiador supongo que dirá que escogió esto por el objeto de estudio mismo. Yo creo que cuando un historiador dice eso, en general, debemos pensar que miente, que no está diciendo la verdad, pero también que en general está haciendo un ocultamiento interesado, ¿no? Yo podría decir es que desde el principio ese levantamiento me llamó tanto la atención que quedé fascinado. Miento si digo eso. En realidad llegué a ese estudio de ese levantamiento, digamos, de adelante hacia atrás. Lo dicho de otra manera, llegué ahí por la contemporaneidad del istmo y no por los hechos históricos de hace 1, 2 o 3 siglos. Eso quiere decir que mi interés inició cuando el istmo de Tehuantepec se convirtió en los años finales de los años 70 y durante los años 80 en el epicentro de la resistencia popular en México. He dicho popular sin agregar indígena, porque fue, en efecto, no el epicentro por ser indígena, sino así a secas. Probablemente es uno de los grandes momentos de resistencia y de lucha popular en México. Me refiero al proceso que fue conducido por la COSEI a finales de los 70, principios de los 80. De tal manera que el istmo de Tehuantepec, y particularmente en este caso el epicentro ya no era Santo Domingo de Tehuantepec, la ciudad donde ocurrió la rebelión, sino algo que todavía no existía en el siglo XVII, la ciudad de Juchitán. Juchitán, así es, que fue incluida en este proceso de rebelión. A raíz de mi interés de este levantamiento popular prácticamente centrado en Juchitán, en el istmo de Tehuantepec, empezó mi interés por el proceso del istmo, ¿verdad? Se convirtió en la meca, Juchitán en particular, así como luego fue Nicaragua, y luego fue Guatemala, y luego más reciente Venezuela, Bolivia. Cada vez que surgen estos grandes movimientos se convierten, digamos, en el referente y un lugar que casi es obligatorio visitar, ¿verdad? Mis visitas se convirtieron, por supuesto, en muy frecuentes. Me vinculé con el movimiento. Fue un movimiento donde participaron probablemente las personalidades del mundo político y cultural más destacadas de la época, por ejemplo, el propio Francisco Toledo, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, que escribió largamente sobre esa experiencia, etc. Había un gran atractivo de esa región. La pregunta que yo empecé a hacerme es, ¿por qué no surgió esto en Tabasco o en Puebla? ¿Por qué en el istmo de Tehuantepec? Y en la medida en que intentaba responder a esa pregunta, fui, digamos, desplazándome hacia atrás en el proceso histórico hasta llegar a este momento del levantamiento de 1860. Ese es un primer elemento que explica por qué terminé yo interesándome por esto. Pero me interesé a partir de acontecimientos actuales que me fueron conduciendo hacia atrás en la historia. En ese trance apareció Toledo, que como ya se dijo acá, un día, con su generosidad, me presentó el primer microfilm sobre los datos
digamos, del Archivo General de Indias, que me permitió seguir el libro hacia atrás. Y luego, la razón por la cual está aquí Enrique, no es solo porque es un gran historiador que yo admiro mucho. Yo he escrito que Enrique Semo es uno de los pesos pesados nuestros en el campo histórico, sino porque en parte también él influyó en que yo me interesara en estudiar este caso. Y eso responde en parte a la pregunta que me hizo Pedro Salmerón, porque la frase incluso de la rebelión de Tehuantepec es el movimiento, la rebelión indígena más importante del siglo XVII, es casi textual de un libro de Enrique que se titula México, un pueblo en la historia, en donde Enrique hace esta afirmación, y a mí me llamó la atención que este movimiento, que me interesaba por las razones ya dichas, contemporáneas, fuera la más importante del siglo XVII, así que había que aclarar por qué era la más importante del siglo XVII. Y eso me lleva a la pregunta de Pedro, de si no exagero, ¿no? ¿Verdad? En todo caso, así puedo darle un primer argumento de autoridad. Ese argumento de autoridad es que es Semo el que opina que es. Tu pleito con Semo. Pero quiero dar las razones reales. Las razones reales son el carácter de esta rebelión, que no tiene prácticamente parangón en la historia durante, yo diría que si uno la analiza de esta manera, no solo es la rebelión más importante del siglo XVII, sino que probablemente es la más importante de toda la etapa colonial. Porque es la única rebelión que, al contrario de la inmensa mayoría de la rebelión, no dura un corto tiempo de unos cuantos días, una semana, un mes, en caso muy extremo. Esta rebelión duró bajo control de los indígenas, que controlaron una vasta región, segunda característica, durante un año. Eso es prácticamente, no es frecuente, y creo que muy poco frecuente, y quizás en muy pocos casos. Bueno, pero en segundo lugar, fue una rebelión que abarcó, como ocurría casi siempre, no solo un pequeño pueblo y algún otro cercano, sino que abarcó no solo una provincia, la provincia de Tehuantepec, sino varias provincias. Y como recordó Semo, su repercusión llegó prácticamente hasta las fronteras mismas de la capital, de lo que hoy es Oaxaca, la capital de Oaxaca, la ciudad de Oaxaca. En cuarto lugar, su carácter multiétnico. Habitualmente las rebeliones eran de un solo grupo étnico, pero esta no solo se inició con los zapotecos, pero luego se agregaron los mijes, los guanes, los mixtecos, etc., ¿no? De tal manera que es una de las grandes rebeliones que articula diversidad de grupos étnicos. Quinto, es una rebelión que da en el nervio mismo del sistema colonial. Habitualmente las rebeliones no lo lograban, por eso es tan importante el sistema de repartimiento del que hablaba Semo. Y el sistema de repartimiento, a su vez, venía determinado por la historia europea y la configuración del sistema imperial español en esa historia europea, una corona metida en guerras simultáneas, particularmente con sus enemigos históricos, Francia e Inglaterra, pero también Países Bajos, Suecia, etc., que hacía que la corona estuviera desesperada por lograr mayores recursos para poder sostener el imperio. Y por supuesto miró, para darle esa tarea, básicamente hacia América. De tal manera que no le quedó más remedio que instaurar un cambio fundamental, que incluso es el origen remoto de una de las lacras que nos atormenta, la corrupción. La corona decidió que para poder sostener el imperio necesitaba vender los cargos.
Algo que todavía se hace, ¿no? Solo que el gobierno no le llama venta de cargos. La diferencia es que la colonia española le llamó venta de cargos. Y se hacía explícitamente, para poder obtener recursos. Se llegó a vender no solo los cargos del alcalde mayor, un gobernante local, sino incluso la del virrey. Varios virreyes compraron el cargo, ¿no? Incluyendo uno que lleva el apellido Montezuma, por cierto. ¿Y cuál era el efecto de esto? El efecto de esto era que, puesto que el precio del cargo se determinaba por el sueldo del funcionario que iba a recibir, más las ganancias que podía obtener por la vía legal y por la vía extralegal. En consecuencia, llegó un momento en que el precio del cargo se determinaba por esas expectativas de ganancias extralegales que iba a obtener el funcionario. Es decir, el funcionario estaba obligado entonces a realizar actos extralegales, es decir, corruptos, para obtener primero los recursos para cubrir el costo del cargo y luego para obtener alguna ganancia. Y no se conformaban con cualquier cosa. De tal manera que este sistema, tomado por razones europeas y razones imperiales, terminó impactando en América y particularmente en la región del Istmo, porque obligó entonces a establecer el sistema de repartimiento en condiciones verdaderamente feroces para poder obtener las ganancias que cubrieran el cargo y la ganancia. No se trataba entonces de una como yo creo que en parte es hoy, día de hoy, de la corrupción como una mera desviación individual de las normas morales y legales, sino que se trataba más bien de un sistema estructural, institucionalizado e incluso impulsado y organizado por el propio Estado, el Estado español. Debido a ese afán de explotación rápida y fulminante, se crearon condiciones que terminaron en la rebelión, ¿verdad? Ahora, una rebelión no se explica nunca por una sola causa. Lo que yo intento hacer a lo largo del libro es ir examinando sistemáticamente cada vez más causas que se van agregando para que se pueda tener una idea, una comprensión de por qué allí hubo esa rebelión y no en otra parte, por qué en ese momento y no antes. Y entonces intervienen muchos factores. Por supuesto, el primero de es la agresivísima actividad de exacción, de exprimir al indígena, a que estuvieron obligados por razones incluso estatales, estructurales, los gobernantes locales. Pero ahora voy a tomar la línea de lo que aquí se ha mencionado. El otro factor que intervino de una manera fundamental fue este proceso de degradación de la dirigencia indígena, de la jefatura indígena. En un principio, como se dijo aquí, simplemente los nobles pasaron a ser parte de la nueva jefatura, con distintos nombres, gobernadores, principales, etc. Caciques, que fue un término que se utilizó primigeniamente. Por cierto, este término viene de la isla donde yo nací, no es náhuatl. Esto es taíno, de los pueblos que fueron desaparecidos primero por los indígenas en las Antillas. Es evidente, digo, hay un fenómeno, y es que en la lengua española, la lengua ya muerta, con sus hablantes, en los primeros 50 años de la colonización fueron arrasados, ¿no? En el Caribe, pues esa población ya muerta es la que más vocablos ha aportado a la lengua española. Pues la gente no sabe que eso es taíno. Maíz es taíno, no es nada. Cacique, caoba, canoa, bohío, todas esas son palabras taínos. Eso sí, cacique probablemente una de las más exitosas. Batey. De tal manera que en el siglo XVI todavía este cacicazgo tenía una alta ascendencia y una relación muy cercana con la población indígena. Incluso era visto como un protector
porque se comportaban como tales, ¿no? Es el caso, al menos, del istmo de Tehuantepec, del que ya mencionado rey Cosijopi, que fue bautizado como Juan Cortés, porque hizo una alianza con Cortés. Pero el rey Cosijopi se comportaba como un cacique, como la jefatura original indígena. No hubo rebelión cuando el cacique Cosijopi, rey Cosijopi, fue sometido a proceso y por tanto encarcelado. Se removieron los indígenas del istmo de Tehuantepec y parece que aquello iba a acabar en rebelión. La razón por la que no ocurrió la rebelión fue porque Cosijopi salió a tranquilizarlos y a decirle: no, yo voy a seguir el proceso de la justicia, etc. Por eso no hubo. ¿Por qué? Habló alguien que tenía ascendiente sobre los indígenas. Ya en el 17, cuando ocurre esta rebelión, en parte la rebelión se explica en su extensión y furia, justo por los caciques, porque ya habían llegado a un grado de lo que podemos llamar degradación, es decir, de integración a esta servidumbre a los españoles, que empezaron a ser mal vistos por los indígenas, e incluso a ser odiados. Así que cuando empieza la rebelión y estos caciques salen como lo había hecho Cosijopi alrededor de un siglo anterior, 3/4 del siglo anterior, no solo no logró el efecto apaciguador de Cosijopi, sino que esos jefes indígenas, esos gobernadores, esos caciques, enfurecieron más a los indígenas, e incluso la rebelión no solo fue contra los españoles, sino también contra los jefes caciques en general. Así que este factor de degradación que produjo el sistema colonial explica en parte también por qué se produjo la rebelión y con esas características, ¿no? Hay otro elemento que es de visión. Hay un autor, Carmagnani, Marcelo Carmagnani, profesor del Colegio de México, que escribió un ensayo sobre la rebelión de Tehuantepec, y su explicación es la de que los pueblos indígenas del istmo de Tehuantepec que se levantaron no tenían una propuesta anticolonial, sino que lo que querían era simplemente incluso volver atrás. Esta idea de la que hablaba al principio Pedro, que se expresa en el fin del libro sobre Zapata más famoso, esta es la historia de unos campesinos indígenas que se levantaron para no cambiar. Así concluye o termina, no me acuerdo. Comienza. Sí. Esta idea de no cambiar deriva de esta visión, otra vez, de la época, trasladada de la época contemporánea hacia atrás, que cómo funciona esto, en realidad. Lo que se quiere justificar la idea de que los potenciales rebeldes de hoy en realidad no quieren ir tan a fondo en la transformación, ¿no? Eso es lo que se quiere hablar, ¿no? Es hoy lo que más le interesa a un historiador, es hoy. Por eso es que constantemente cambia el pasado. Cuando alguien le preguntó a Sartre, oiga, ¿y el tiempo pasado se puede cambiar la historia? Y Sartre respondió: eso es lo que hacen los historiadores todos los días, cambiar el pasado. Y en efecto, sí, el pasado se puede cambiar, lo demuestra la actividad de los historiadores. Entonces, visión. Dice Carmagnani, los pueblos indígenas no tenían un proyecto anticolonial, y por eso rápidamente los españoles llegaron a un acuerdo con los pueblos indígenas. Lo segundo es falso, de conocimiento fáctico, de datos empíricos, pero quedémonos con la interpretación. En efecto, si uno revisa la documentación, los pueblos indígenas rebeldes no estaban diciendo: lo que queremos que caiga no solo el alcalde mayor, sino también que siga en la caída del rey y llegar a tirar el imperio español. No, eso no lo están planteando. Pero están haciendo 3 reclamos, sintetizados ya por Enrique,
que daban en el clavo, daban en la médula del sistema. Es decir, eran 3 demandas imposibles de cumplir por el régimen colonial. En consecuencia, aunque la demanda no planteara la caída del régimen colonial, estaba planteando una demanda de tal naturaleza que ponía en tela de juicio en lo fundamental, en el nervio, es decir, en la economía, en el funcionamiento del sistema económico, del sistema colonial. En ese sentido, yo polemizo con Carmagnani y sostengo que esta fue una rebelión objetivamente anticolonial, aunque subjetivamente no fuera anticolonial. De hecho, los indígenas estaban tan convencidos de que no estaban atacando el nervio principal del sistema colonial, que llegaron a decir: no, nosotros no estamos en rebelión contra el rey y contra el sistema. Y claro, el historiador tradicional eso es lo que toma. En antropología se distingue la visión EMI de la visión ética. Según la propuesta de un antropólogo, no viene mucho al caso a eso, sino en el sentido de que una cosa es la visión del sujeto, ¿verdad? Y una cosa es la visión objetiva que debe construir el que investiga el comportamiento del sujeto, ¿no? Es decir, el sujeto puede incluso actuar pensando que actúa por una cosa y actúa por otra, aunque no lo sepa. El asunto es que no podían saberlo, porque para eso necesitaban haber leído mi libro y haber visto que su situación derivaba de procesos que venían desde Europa y que pasaban por los reinos de América y que se expresaban en uno de los reinos de España, cosa que no podían hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Algo de lo que yo en algún momento hablé, a propósito no sé de qué, visión de paralaje. Visión de paralaje. La propuesta de Gigi. ¿Qué es lo que tenemos aquí? 2 visiones de paralaje diferentes. ¿Qué es el paralaje? El paralaje es la visión equivocada del que se mueve y cree que lo que se mueve es el objeto que está observando, ¿no? Entonces el objeto parece moverse, el objeto no se ha movido nada, el que se mueve es el sujeto, dependiendo de su posición de visión. Eso se llama paralaje. Bueno, el paralaje de los indígenas era que ellos podrían lograr volver a la situación inmediatamente anterior, en donde ellos no tenían la carga del sistema de repartimiento que estaba acabando con todos ellos, acabándolo literalmente. No solo el sistema social, sino cada uno de ellos como persona. Que podían volver a elegir sus autoridades sin intervención de los gobernadores locales, corregidores y alcaldes mayores. Y que podían de nuevo, o sea, lograr su autogobierno, y que podrían de nuevo ejercer el control territorial que le había quitado también el repartimiento, porque el repartimiento atacaba el sistema comercial. Y desde el tiempo inmemorial y hoy, hasta el día de hoy, los ismeños se caracterizan por ser unos comerciantes itinerantes fabulosos, ¿no? Fantásticos, ¿no? Hay una caricatura que a mí me gusta, de la que hablé ayer. Una pregunta en la radio, el intento que ahora que planean hacer las transnacionales de la harina, aprovechando que se destruyeron los hornos donde se hace el totopo, la tortilla ismeña, ¿no? Tan famosa. La caricatura es el tío San que, dando pasitos, intenta penetrar en el istmo y un zapoteco que le dice: ¿quieres totopo, güero? Ya lo sorprende, lo distrae y ya sale corriendo. Los totopos, los comerciantes. El sistema colonial modificado había destruido esta posibilidad. De tal manera que se trataba de reconstruir su sistema, que había sido una especie de logro. Carmagnani, por cierto, ha analizado esto muy bien,
todo el valle de Oaxaca, en donde los pueblos lograron una especie de pacto, de acuerdo con la corona para mantener una especie de autonomía favorable para ambas partes. Esto ya no era posible lograrse. Bueno, creando esta crisis en el Istmo, repercutió a escala del reino de la Nueva España. Entonces, el principal problema a resolver era ahogar la rebelión. Bueno, para usar sus palabras, pacificar, que fue la palabra que siempre usaron para todo lo contrario, pacificar el Istmo de Tehuantepec. Y ahí se planteó, digamos, la aparición de dos personajes centrales que yo estudié en el libro, que son uno respecto al otro como su némesis, ¿no? Su contrario, su inversión. Por un lado, el obispo Cueva Lagos, ¿verdad? El defensor de los indígenas, porque venía de la onda, de la línea histórica palafoxiana, ¿no? De Palafox, defensor de los indígenas. Y además se trataba de un obispo criollo, no de un peninsular, y de los más radicalmente contrarios, digamos, de todo el sistema, no solo de los peninsulares laicos, sino de los peninsulares de las órdenes religiosas, ¿no? Las que tenían enormes contradicciones. En fin, el defensor de los indígenas hizo todo lo posible por evitar que la rebelión fuera ahogada. Y el otro, Montemayor y Cuenca. Y aquí aparece otro elemento también de carácter personal. A mí me sonaba este hombre. Pero cuando empecé a estudiarlo me di cuenta porque me sonaba, porque cuando yo estudié en mi niñez en la isla de Santo Domingo, estudié, seguro en líneas, la vida de Montemayor y Cuenca, porque fue gobernador de la isla, ¿no? Es un personaje extraordinario. De cierto modo puede decirse que el obispo Cueva Dávalos y Montemayor, su némesis, eran a su manera ambos héroes. El obispo, héroe por su defensa de los pueblos indígenas, poniendo incluso su propia vida en juego, porque el señor ya mayor y hacer esos viajes hasta la zona indígena para tratar de conocer la situación y poder informar al virrey en favor de los indígenas, etc., era algo tremendo en aquella época. Y este hombre, que era un héroe español, que no era cualquier cosa, enviaron, por decirlo así, en términos contemporáneos, al mejor cuadro de nuevo hispano a pagar esta rebelión, porque era una cosa seria, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo escogieron él? Porque no era cualquier tipo. Era probablemente uno de los pocos hombres, si había más en Nueva España y probablemente en el continente, que reunía la calidad de ser un extraordinario experto militar y un extraordinario polígrafo, es decir, que escribía sus obras en latín, que dominaba el griego y que podía escribir poesía en cualquiera de esas lenguas, y que escribió libros fundamentales para la ciencia del derecho. Escribió el primer libro que trató el tema de la guerra justa y el repartimiento de botines, que modificó por completo toda la concepción jurídica del siglo XVII y llegó a ser considerado uno de los juristas más importantes del siglo XVII y por lo pronto el más importante en América del siglo XVII. Fue el gran compilador de las obras jurídicas en Nueva España durante tanto tiempo, y hasta el día de hoy es considerado un clásico de la ciencia jurídica. Pero que además, al llegar a la isla de Santo Domingo, que esa es otra característica importantísima, cómo opera el azar en los procesos históricos.
cómo determina el giro de los procesos e incluso el destino personal de la gente. Montemayor, que era simplemente un aspirante a ser gobernador de alguna isla parataria, ¿verdad? Llega a Santo Domingo no como titular, sino como supernumerario, es decir, los que tienen que esperar que haya una vacante, y en menos de un año, siendo un supernumerario, todos los personajes desaparecieron, todos los miembros de la audiencia. Uno se fue a España, se quedó allá, el otro se enfermó y murió, al rato murió el otro, se murieron todos. Y él, que era supernumerario, inmediatamente pasó a ser numerario, y luego, a la hora final, después que se murieron todos los miembros de la audiencia, se murió también el gobernador general de la isla. Sospecho que los mató. El hecho es que él se convirtió en gobernador. No era ni siquiera oidor, sino un aspirante a rey. Y en menos de un año se convirtió en el gobernador. Y siendo gobernador, reconquistó uno de los pequeños bastiones de tierra, la isla de la Tortuga, la famosísima isla de la Tortuga, la tierra asociada a los piratas, que había sido conquistada por los piratas filibusteros y bucaneros y que era utilizada para hostigar al Imperio Español en América, causando grandísimos daños a la colonia, y que él hizo de hacer la hazaña de reconquistar para España esta isla de la Tortuga en una acción verdaderamente audaz y extraordinaria. Y unos meses después vino la primera invasión en forma de una potencia rival de España, con Cromwell, que manda una flota enorme a conquistar islas del Caribe en su propósito de apoderarse de toda América. Llega con 13.000 hombres esa flota. Montemayor llega a dura pena a organizar 2.000 contra los 13.000 y derrota a la mayor flota de la mayor potencia en aquella época, ya disputando a España, que era Inglaterra. O sea, por eso es nombrado de manera directa en la principal audiencia de Nueva España, cuando para llegar ahí había que pasar por 30 o 20 pasos, ¿no? Este hombre con estas cualidades tan extraordinarias, un héroe del imperio, es el que es enviado a realizar la tarea y usa sus habilidades, sobre todo literarias, su capacidad oratoria, etcétera, para lograr su objetivo, que era resolver un pequeño problema. ¿Cómo llegas al corazón de una región levantada en armas, en rebeldía, ¿no? Y él, con un pequeño grupo, logró esa hazaña a base de enviar cartas. Iba avanzando y enviando cartas al obispo, a quien engañó, el obispo de Oaxaca, a los jefes indios, a los alcaldes mayores. Es maravilloso estudiar la documentación del uso de su habilidad máxima, incluso por encima de la militar, su habilidad teórica, retórica, de envolver en sus escritos a los interlocutores, que le permitió acercarse paulatinamente, llegar al centro de la rebelión, apresar a los cabecillas y todo lo demás que terminó incluso en el asesinato, la ejecución de hombres y mujeres. En síntesis, ya con eso termino, yo creo que este es un caso extraordinario, porque además disponemos de dos grandes corpus de documentos fundamentales de estos dos grandes personajes, del obispo y del oidor Montemayor y Cuenca, que tenía por costumbre que después que hacía cualquier actividad que él consideraba una hazaña, inmediatamente escribió un libro. Escribió un libro de sus andanzas en España, en Europa,
Países Bajos, escribió libros sobre su actividad en la isla de Santo Domingo y, por supuesto, escribió un libro sobre la rebelión de Tehuantepec y cómo fue abogada en sangre esa rebelión. Pero una cosa muy interesante, no solo él escribió sobre la rebelión, varios cronistas más escribieron sobre la rebelión. Uno de los descubrimientos de mi trabajo fue el de poner de relieve algo que ya estaba en un documento de otro obispo que llegó a ser virrey, por cierto, de la Nueva España, pero que nadie había puesto de relieve. Y es que era tal el carácter de ese personaje que va a ser tan admirable de Montemayor, que cuando estoy ya bien avanzado en el libro, voy descubriendo que en realidad las otras crónicas que estoy usando para hacer el análisis de los procesos, incluso para tratar de conformar el perfil de este perverso que era Montemayor y Cuenca, descubro que las otras crónicas históricas habían sido escritas por Montemayor y Cuenca. Era tan bárbaro que escribió su propia historia, su propia versión, y luego escribió otras versiones con la pluma de alcaldes mayores locales, que eran sus validos, el valedor de ellos, y sobre los que tenía ascendencia. De tal manera que se aseguró Montemayor de que la única versión que prevaleciera y que se recordara de los acontecimientos fuera la suya, copando todas las versiones de los cronistas que se utilizan normalmente. Todos los textos, estudios que yo he leído de Montemayor, del Istmo de Tehuantepec, dan por sentado que otros cronistas, incluyendo historiadores muy reputados, que escribieron sobre el Istmo de Tehuantepec, son cronistas diferentes de Montemayor. En realidad era tal la cualidad de este personaje que hizo incluso esta hazaña de hegemonía histórica, ¿no? Y quiero terminar con este punto de hegemonía. No hay discusión con mi compañero en el hecho de que sí hubo muchas rebeliones a lo largo de los 3 siglos de la colonia. Pero creo que esa idea, que es absolutamente correcta, no entra en contradicción con otra idea. La idea de que, por otro lado, los 3 siglos de colonización, los 3 siglos coloniales, fueron asombrosamente estables. Es decir, pese a esta cantidad de rebeliones, hay algo que les permitió a los españoles, sin embargo, mantener su hegemonía, su dominio sobre poblaciones que, sobre todo en las etapas que señalaba Enrique, lo doblaban por 10 o por 100 en términos poblacionales, ¿no? Sin embargo, se logró mantener el régimen. La pregunta entonces es, sin poner en tela de juicio el heroísmo de los indígenas que se rebelaron constantemente contra la opresión, ¿verdad?, y la explotación, ¿por qué, sin embargo, fue tan estable el régimen colonial durando 3 siglos? Y yo creo que el secreto está en la cuestión de la hegemonía, ¿no? El de que el sistema colonial logró crear, como diría Gramsci, varias trincheras de consensos, ¿no? Entonces, cuando ocurrió un levantamiento como este de que estamos hablando, inmediatamente se ponían en acción, en actividad, estas estructuras de consenso que permitían entonces apagar la rebelión, ¿verdad?, y volver a restablecer la hegemonía de los españoles, ¿no? Se pueden mencionar muchísimas, pero por supuesto están 2 que han aparecido acá. Una, el propio sistema de jerarquía, de jefatura, que creó el sistema con la
con los caciques indígenas, ¿no? Este es uno de los secretos de la estabilidad del régimen. El otro es, por supuesto, la iglesia y sus aparatos. Por eso no es de extrañar que cada vez que había una rebelión, a quien mandaba por delante, incluso el virrey, no eran los soldados. En este caso, mandó por delante primero al general de los franciscanos y después al obispo de Oaxaca y así. Y en el mismo momento de la rebelión, los primeros que salieron con el Santísimo, que era muy impresionante para los indígenas, para tratar de aplacarlos. Cuando se dieron cuenta de que la cosa era seria, fue que cuando los indígenas no se aplacaron ni viendo el Santísimo. Entonces dijeron, no, estos se fueron a las casas reales unos y otros se fueron a meterse al templo. Pero incluso fueron allá los indígenas, tratando de abrir las puertas y capturarlos, sobre todo capturar a los cabezas, a los jefes indígenas. Era tal el odio, fíjense usted. No lo lograron porque uno de los que estaba adentro hablaba de zapoteco y les predicó en zapoteco y logró entrar a la iglesia. Entonces, ¿por qué fue tan estable? Fue extraordinariamente estable porque fue un régimen que supo utilizar instituciones de consenso, estructuras de consenso. Hubo represión, por supuesto, incluso probablemente era mucho más elevada que la que aplica hoy día en una sociedad normal, en nuestra época. Pero para aquella época, y dadas las condiciones de ese momento, el sistema de consenso es un asunto digno de estudiar. Así que aquí no solamente hay interés en entender las rebeliones, los movimientos sociales en su modalidad, rebeliones, en qué condiciones se da todo esto, qué nos puede enseñar de esto. Y segundo, cómo puede funcionar un sistema tan desigual y asimétrico, explotador, subordinador, discriminador, durante 3 siglos, sin ser destruido. ¿En qué consiste el secreto? ¿Dónde están los resortes que le permiten reproducirse siglo tras siglo? Gracias.